Señor los bendiga en esta tarde, amados hermanos. Queremos agradecer a Dios por su infinita misericordia, por su bondad y reconocerlo a Él una vez más. Y ante todo quiero pedir una disculpa porque estábamos intentando grabar en la congregación, pero nos fue imposible grabar completamente. Entonces tuvimos nuestro servicio ya de apertura y nos costó mucho grabar. Entonces una disculpa, pero aquí estamos agradecidos con Dios y queremos orar para pedir al Señor misericordia en este tiempo. Amado Dios, te damos gracias. Señor, queremos poner delante de ti, en tus manos, la vida, Señor, de todos mis hermanos, todas mis hermanas, todos los que, Señor, estamos delante de ti buscando tu rostro y sabiendo que hoy es un día especial para buscarte, para glorificarte. Y aquí estamos, Señor. Te pedimos que aquellos que tenemos hambre y sed de justicia nos hables, y que tu misericordia no se aparte de nosotros, y que tu bondad, Señor, venga sobre nuestros corazones, tu gracia, tu favor, tu misericordia, por favor, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Da tiempo, Señor, a cada uno de mis hermanos, aquellos que puedan oír este mensaje, y aviva tu obra, Señor. Nuestra ciudad te necesita. Nuestro estado te necesita, Señor. Michoacán te necesita. Todo México, hoy más que nunca, amado Dios, te necesitamos. Y hoy, como un clamor en nuestro corazón, como un pedirte, Señor, un suplicarte, ven, Señor, por favor, a Michoacán. Ven, Señor, por favor. Ebenezer, Maranatha, Dios, Emmanuel con nosotros. Ven, Señor. Ven, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos,
y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios, cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Gracias, Señor. Cuán grande eres tú, amado Santo. Cuán grande eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy en esta tarde quiero hablar aquello que tiene que ver con la condición del hombre sin Cristo. Y es parte de una serie al carácter de Cristo en su iglesia. Pero primeramente, hermanos, como a manera de introducción en esta tarde quiero hablar de la condición del hombre sin Cristo. O sea, y esto ya no tiene que ver con la iglesia, pero es una introducción que quiero compartir de una manera cortita. Y saben que cada uno de nosotros necesitamos reconocer la existencia del pecado antes que podamos venir a Dios. Antes que podamos venir a Dios necesitamos reconocerlo para que Él nos limpie, pero solamente cuando el pecado es reconocido, es admitido y es abandonado, una persona puede tener una relación con Dios. No hay otra manera para poder comunicarnos con ese Dios maravilloso que un día vino y bajó a la tierra, Emmanuel, y murió por nosotros, si no es a través que podamos entender, hermanos, entender esto, saber que hay pecado, reconocerlo, admitirlo, pero sobre todo abandonarlo. Proverbios capítulo 28 en el verso 13 dice la palabra de Dios así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Interesante. Dice Proverbios: quien encubre su pecado, como decía el salmista, que el Señor él pedía gracia para que Dios le pudiera revelar sus pecados ocultos. Salmo 119. Y aquí en Proverbios dice Salomón: el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero aquel que los confiesa y se aparta, dice, aquel que los confiesa. Pero también no solo es una confesión, es un apartamiento. Dice: alcanzará misericordia, alcanzará la gracia del Señor. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, dice, caerá en el mal. Bienaventurado aquel que teme a Dios. Jeremías en el capítulo 3 podemos ver también en el verso 13, cuando dice el Señor: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Cuando el hombre peca, y aunque uno diga, a quien ofendí fue a fulano, a sutano, porque a veces las personas dicen, oye, perdóname, no, que te perdone Dios. No apliquemos eso mal. Cuando el hombre peca, sí peca contra el hombre, pero peca contra Dios también. Porque el hombre, dice Génesis, que fue creado a imagen de Dios. Y por eso el Señor le dijo a Caín que aquel que matare moriría a espada. Y el Señor se lo dijo a Pedro también: detén tu espada, Pedro, porque el que a espada mata, a espada morirá. Y entonces aquí miramos cuando dice: reconoce pues tu maldad. O sea, hay una necesidad de un reconocimiento del pecado. Dice: porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. O sea, hay prevaricación, hay pecado. Y dice: y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso
y no oíste mi voz. Saben que una de las definiciones de pecado, hamartamía, es errar al blanco. Y erramos al blanco cuando no oímos la voz del Señor. Cada día que pasa sin oír su voz, uno está errando al blanco, uno está equivocándose, pero también uno está pecando. Necesitamos oír la voz del Señor. Y esa voz del Señor es la que vino un día a nuestra vida cuando trajo esa preciosa conversión. Cuando el Espíritu Santo de Dios habló a nuestro corazón, cuando nos mostró lo pecaminosos que éramos, cuando nos mostró aquello que había en el corazón, ese corazón de piedra duro, no solo ese hecho del pecado, sino esa naturaleza pecaminosa en nuestra vida. Y cuando el Señor nos muestra esa naturaleza pecaminosa, entonces podemos entender que hay algo dentro de nosotros que está pegado en el corazón, que está escrito en el corazón y no puede ser dejado ni siquiera por la voluntad humana. No tenemos una fuerza de voluntad suficiente para sacar el pecado de nuestro corazón. Y entonces el Señor dice, reconoce que contra Jehová has pecado, pero también dice algo, oye su voz, oye su voz. Cuando el Espíritu nos habla, por eso el Señor dice en Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Oigamos la voz del Señor. Y la voz del Señor está tronando y está relampagueando. Y la voz del Señor está diciendo continuamente, arrepiéntete, arrepiéntete. La primera predicación de Cristo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la primera predicación de Juan el Bautista, el arrepentimiento. Arrepentíos, arrepentíos. Y el Señor también dice, arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. Una conversión completa. Pero Proverbios dice que no encubramos nuestro pecado. Necesitamos un reconocimiento del pecado. Necesitamos admitir ese pecado y necesitamos abandonarlo. Aleluya. Y entonces miramos también en Isaías, en el capítulo 1, Isaías en el capítulo 1, cuando el Señor está hablando también en este contexto, hay algo que me llama mucho la atención. Y el Señor está reprendiendo al pueblo, en esa visión que tiene Isaías del pueblo, el Señor está reprendiendo al pueblo a través de Isaías, porque era un pueblo muy fiel para estar llevando ofrendas, muy fiel para estarse presentando 3 veces al año en Jerusalén, y había algo que el pueblo ahí estaba por costumbre, livianamente, porque iban a las fiestas, por muchas razones había en el corazón pecaminoso. Pero el Señor entonces le llama a ese pueblo en el verso 10 príncipes de Sodoma. Mire cómo le está llamando a su pueblo. Y en el verso 12 dice, verso 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Pero en el verso 12 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando ustedes se presentan delante de mí para pisar o para hollar mis atrios? Y el 13 dice, ya no me traigan más vana ofrenda. El Señor le estaba llamando a la ofrenda vana, vanidad. Había vanidad, o sea, había vacíos en el corazón. La gente no estaba ofreciendo una ofrenda de vida, sino una ofrenda de muerte. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en el corazón, nuestra vida presenta ofrendas de muerte. Cuando tenemos al Señor en el corazón, lo que le presentamos al Padre es el mismo Señor, la vida misma delante de Él. Y ese es un sacrificio agradable delante de Dios. Pero con una vida llena de pecaminosidad, una vida llena de iniquidad, de mentira, de engaño, de toda clase de maldad, ¿cómo podemos presentarnos delante de Dios? Podemos saber y conocer la forma de ofrendar, de presentarnos, las leyes o rituales de cada religión, pero si no nos presentamos delante del Dios vivos, entonces nos presentamos muertos, y un muerto no puede presentar una ofrenda. Espiritualmente eso es lo que dice el Señor. Y entonces Él dice aquí, verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliqué la oración, yo no voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Miren lo que dice el Señor, dejen de hacer lo malo.
Aprendan a hacer el bien. El bien se tiene que aprender. ¿Y dónde aprendemos a hacer el bien? ¿En qué casa aprendemos a hacer el bien? Es obvio que el pueblo de Dios enseña a sus hijos a hacer el bien. Es obvio que en casa se aprende a hacer el bien. Pero realmente ni siquiera es solo dentro de la casa, sino es en Cristo. Es en Cristo. Porque aquel joven rico que se presentó delante del Señor le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él lo primero que le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay uno solo, mi Dios. Y le presentó los mandamientos. Y cuando presentó esos mandamientos, y aquel joven dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Y él le dijo: ¿quieres ser perfecto? Anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y aquel hombre agarró y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amaba sus posesiones. Y el Señor dijo: cuán difícil es para un rico entrar al reino de Dios. Es más fácil para un camello entrar en el ojo de una aguja que para un rico sea salvo. Y ellos preguntaron al Señor: ¿y entonces quién podrá ser salvo? O sea, la salvación es difícil. Y podemos decir algo: la salvación no es difícil. Humanamente es imposible. Nadie puede pagar la salvación. La salvación está pagada. Y Jesús dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo como un medio de salvación. El único medio de salvación, por mejor decirlo. La salvación está pagada, pero el hombre no puede tomarla con sus manos solamente. El hombre necesita conocer al Señor para ser salvo. Por eso Pablo le dijo a aquel carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un conocimiento, pero no gnosis, no un conocimiento mental, sino un conocimiento del Espíritu. Necesitamos nacer de nuevo, tener una experiencia con Dios, tener aquello cuando el Espíritu viene a nuestra vida y nos habla y nos dice: eres un pecador, eres un pecador, eres un malvado, tu corazón está torcido, necesitas un cambio. Necesitas un cambio de vida, necesitas un cambio de corazón, necesitas un cambio de mente, necesitas un cambio total, una transformación. Y la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Necesitamos, y también en Jeremías el Señor dice: convertíos, una conversión a Cristo. Aleluya. Y entonces por eso el Señor dice que aunque podamos ofrecer ritos, sacrificios de la religión que usted pueda tener, todo eso es respetable, pero lo que está diciendo aquí, que aun cuando multipliquen la oración no va a oír el Señor, porque hay sangre en las manos, hay pleito, hay contienda aún entre los hermanos. Y dice el verso 17: aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Y el verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y entonces estemos a cuentas. Hermanos, por ninguna obra podemos acercarnos a Dios para ponernos a cuentas. Necesitábamos el sacrificio de Cristo. La humanidad necesitaba la muerte de Cristo, un cordero puro y santo, un cordero que no pecase, para que fuere ese cordero expiatorio por toda la humanidad. Y ese cordero que fue presentado fue Jesucristo. Entonces la humanidad recibió hace 2000 años ese gran regalo, esa vida del cordero, para que fuese muerto y para que en esa muerte expiatoria pagase por nuestros pecados, y a través de ello pudiésemos alcanzar la reconciliación con Dios y la salvación y la vida eterna. Y entonces las obras vienen después, pero para el pueblo de Dios, cuando el pueblo quiere estar en cuenta y en paz con Dios, el Señor le dice: aprende a hacer justicia. Aleluya. Ahora, el pecador está separado de Dios por su misma naturaleza. El pecador está separado por esa misma naturaleza. Y deje mostrarles algo. En Génesis capítulo 8, verso 21. Y dice: y percibió Jehová olor grato cuando Noé edificó el altar. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dice el Señor: mire, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, desde jóvenes, desde pequeños. Ahí está la maldad.
El pecado en nuestras vidas es un hecho, pero es una naturaleza. Nacemos en pecado, pero después empezamos a crecer y nuestro corazón pegado al pecado, torcido al pecado. Y entonces el Señor está diciendo esto. Mire lo que le dice a Caín antes de que Caín se atreviera a hacer el primer homicidio en el ser humano. Cuando capítulo 4 de Génesis, cuando llevan la ofrenda a Caín y Abel, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado primero a Abel y después a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, o sea, se enojó, se llenó de ira. ¿Por qué te has ensañado?, le dijo Jehová en el verso 6 a Caín. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Mire lo que el Señor le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Mire la actitud. Si hicieres lo bueno, ¿no serás levantado? Y si no hicieres bien, una cosa le dice: el pecado está a la puerta. Así como el Señor le dice a su pueblo en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta. ¿A qué se refiere la puerta? Sino también a muchas cosas, pero una de ellas a nuestro corazón. He aquí yo estoy cerca de tu corazón, en la parte donde el alma se abre para recibir lo bueno o lo malo. Yo estoy en ese punto. Pero donde está esa puerta del corazón, donde está esa alma, donde estoy yo, dice el Señor, también dice algo: ahí también está el pecado. Y no es porque el Señor es pecado ni haga, sino que está el Señor, pero también está el maligno a la puerta del corazón de cada uno. Y Él le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Si bien haces, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? El Señor no recibió la ofrenda de Caín, pero él algo había mirado en Caín, porque primero lo miró a él y después miró su ofrenda. Y Él le dijo a Caín: si bien haces, ¿por qué te enojas? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Y hermanos, él estaba en esa ofrenda con una codicia, y tenía también delante de esa ofrenda esa envidia para Abel, pero delante de esa ofrenda su mismo corazón pegado al pecado. Y entonces dice que algo que me llama mucho la atención: con todo esto, verso 7, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya estaba el pecado ahí. Ya estaba ese deseo en el corazón de Caín, pero el Señor ya lo había visto. Y el Señor lo previno y le dijo: Caín, todavía estás a tiempo. Te llenaste de ira, y esa ira te va a llevar a ser un homicida. Literalmente es como si el Señor le dijera: esa ira, ese odio oculto te va a llevar a un homicidio, porque está a la puerta de tu corazón. O sea, está a un punto en que solamente le des permiso y le permitas que entre, guardes el rencor, el odio, el celo, la envidia en tu corazón. Y lo que está diciendo el Señor, ahí está, y será su criminal. Cuando vemos la violencia en las calles, medito yo mucho en eso, hermanos. Me impresiona mucho mirar toda esa violencia que se está dando aquí en México, la violencia que está con nuestros hermanos amados en los Estados Unidos, y medito mucho eso. ¿Será que la muerte de este hombre, Floyd, será que le da un derecho a todas esas personas para violentar a otros, para destruir lugares?
para saquear, para robar, para matar? ¿Será que esa muerte da un derecho o que ese mismo hombre estaría haciendo lo mismo? Personalmente no lo creo. Personalmente creo que hay bastante pecado a la puerta del corazón de muchos. Y muchos que podemos estar viendo esas noticias, puede estar el pecado en nuestra misma puerta. Y en el momento que se presente una situación que nos afecte, tal vez estaremos a punto de ir a hacer cosas malas. El pecado está a la puerta, hermanos. La concupiscencia da luz cuando abrimos la puerta del corazón al deseo del pecado. Y cuando entra el pecado, y entonces viene esa luz. Y aquello que pensábamos que no estaba en nosotros, de pronto da luz, como el caso de Caín a un asesino. Y cuando uno mira a toda esa gente violentando y peleando derechos, el pecado está a la puerta. Qué hermoso cuando pude mirar una noticia donde podía ver en algunos lugares, en algunas ciudades, a los policías que representaban también a aquel que se hizo un asesino y que estaba representándolos, y se postran en la calle y se hincan en la calle, inclinan su rostro. Pero muchos tal vez estén maldiciendo y estén diciendo qué bueno que pasó y ojalá hubiese pasado, aunque no lo digan en lo secreto. Cuando está en la boca, está en lo más profundo del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y tal vez en muchos todavía está ese pecado de homicidio en la puerta, y algunos solo traen esa arma esperando que se dé el momento para pecar. Pero seguro que hay muchos policías también que su corazón no está de esa manera, sino han tenido una conversión a Cristo y tienen un corazón para servir al Señor, para ejercer la justicia. Tienen la espada ahí para cuando se hace el mal, pero el doblar sus rodillas, inclinar su rostro, habla de otra cosa que está a la puerta de su corazón, la humildad. Y eso desbarata todo. La sencillez de corazón, pero no el pecado del odio. Hermanos, cuando en nuestro corazón tenemos rencor, cuando estamos peleados con alguien, cuando no hemos podido perdonar, el Señor nos dice lo mismo que Caín: el pecado está a la puerta. Por eso Primera de Juan dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Para el Señor, aborrecer a una persona, a un hermano, y no perdonar es el mismo pecado que un homicida. Algunos están en la cárcel por homicida, otros están en sus casas y no se ha cumplido, pero ya está ahí a la puerta del corazón el homicidio. Solo es cuestión de tiempo, como lo que estamos viendo salir a las calles. Solo es cuestión de que algo pase para que se cumpla y abramos la puerta y salgamos a hacer mayores males que los que se han hecho. Que Dios tenga misericordia y que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones, que podamos entender que no es de esa manera la manera como podemos conseguir algo para que el mundo pueda ver las injusticias, sino a través de la humillación. Si el grano de trigo cae, no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Que Dios bendiga a mis hermanos en los Estados Unidos, y Dios bendiga a todos mis hermanos, que aunque aquellos que han salido a las calles y han hecho cosas, que el Señor traiga convicción de pecado y arrepentimiento, y las ciudades no se vuelvan violentas, porque al final viene a ser mayor mal que el que ya se ha hecho, sino que en verdad haya paz en los Estados Unidos. Pero pensemos algo, hermanos: el pecado nos separa de Dios por dos razones. Una, porque es un hecho, y otra, porque es parte de nuestra naturaleza. Isaías 59, vaya conmigo a Isaías 59. Pero antes de ir ahí un momento, hermanos, cuando el Señor le dice a Caín: el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y entonces lo que estamos mirando, hermanos, que hoy el pecado está a la puerta del corazón, pero el Señor le dice: tú te puedes enseñorear de él. Pero hoy el pecado se está enseñoreando de las vidas. El pecado está tomando control de las personas. El pecado está tomando control. El pecado está abriendo el corazón de tanta amargura de la humanidad para destruirse unos a otros.
Y eso no está en la casa, no está en la iglesia, está en el mismo corazón, en el centro del corazón del hombre. El odio disimulado, dice Proverbios, el que oculta el odio, labios mentirosos. Ahí está el mismo pecado, el deseo de odio, de amargura, de rencor. Algunos dicen, yo estoy enojado con todas las mujeres. Otros dicen, yo estoy con todos los hombres, son iguales. Y otros dicen, todos los padres son iguales. Pero la verdad es que hay un odio, hay una falta de perdón, hay heridas en el corazón que necesitan ser sanadas. Dice la Escritura, herida podrida, llaga podrida, hinchazón hay desde la cabeza hasta los pies. La condición del hombre sin Cristo. En algunos ya está expuesta en la calle, en otros está oculta, solo es cuestión de tiempo. Si no perdonamos de todo corazón, el pecado está tocando a la puerta del corazón. Si no perdonamos a quien nos ha herido, ahí está el pecado. Tarde que temprano, pasen los minutos, las horas, los días, los años, aparecerá. Aleluya. Y ahora, pero el Señor dice, pero con todo y eso, tú puedes enseñorearte. Ahora vayamos un poquito a Isaías 59, el libro de Isaías, en el capítulo 59. Me llama mucho la atención Isaías 59, porque dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El Señor sigue hablando, el Señor sigue escuchando. Despiértate. Eso es lo que dice la Escritura. Despiértate, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. El pecado ahí está, pero el Señor sigue hablando. La voz del Señor por toda la tierra. Dios ha hablado a través de muchos profetas, pero hoy ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El Señor sigue hablando, amados hermanos. El Señor no se ha callado. Hay silencio en la tierra, pero la voz de Dios está por toda la tierra. Y mire lo que dice aquí. Aún dice, no se ha acortado la mano de Jehová, no se ha hecho pequeña, no está escondida la mano del Señor. La ayuda de Dios para tu vida no está escondida. La mano de Dios para tu vida no se ha escondido. El Señor no ha metido su mano a la bolsa, no la ha guardado, no la ha dejado sin propósito. Él no es un Dios de despropósito, Él es un Dios de propósito. Pero ahí está el pecado, pero Dios también ahí está. Y dice la Escritura, ni se ha agravado su oído para oír. Su oído no está cerrado. Pero cuando Él dice, yo no voy a escuchar, porque hay sangre en vuestras manos, hay odio, hay rencor, hay ira, hay amargura, hay resentimiento. Unos contra los otros se matan, se ofenden, se mienten, se estorban, se roban, se maldicen. Hablan bien delante de ustedes y a sus espaldas hablan mal. No hay rectitud, no hay integridad, hay hipocresía en el corazón de nosotros. El pecado está a la puerta. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Por eso dice también Hebreos, acerquémonos sinceramente. Sí, acerquémonos. Y lo que está diciendo la Escritura, dice aquí, no se ha cortado su mano, está extendida. No se ha cortado su corazón, está grande. Pero dice aquí, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Cuál es la pared que está levantándose como un muro entre Dios y el hombre? ¿Cuál es esa pared? Pues esa pared la Biblia le llama pecado, iniquidad. Esa pared está estorbando. Por esa pared es tan alta que no podemos ver a Dios. Nuestros ojos no lo pueden ver. Por más que miramos, solo miramos un muro. Como usted le quiera llamar, religión, como usted le quiera llamar, ritos, como usted le quiera llamar, obras muertas, no lo sé cómo le quiera llamar. Hago el bien, hago esto, hago lo otro, pero hablo con Dios y siento que no me oye. Y si hay pecado, claro que no. Y aquí lo que está diciendo el Señor, vuestras iniquidades han hecho división, o sea, hay una pared entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla mal vuestra lengua.
No hay quien clame por justicia. Qué fácil es pararse con algún amigo, un hermano, una persona y hablar bien con la persona. Hola, ¿cómo estás? Mira, bien. Y un abrazo, un beso. Y cuando se aparta de la persona y usted da la espalda, se acerca con otra persona y le habla mal de la persona a la que usted acaba de abrazar y dice, sí, cierto, ese hipócrita, es esto, me cae mal. Pero usted fue y le dio un beso y le dio un abrazo y le dijo, hola, ¿cómo estás? Y parece que le dijo que estaba preocupado por la persona y no era cierto. Y el Señor dice, por esas cosas estoy enojado, por la mentira, por la hipocresía, por la maldad, por el odio disimulado, por la amargura en el corazón. Y Él está diciendo aquí, no hay quien clame por justicia, no hay quien juzgue por verdad. Las personas dicen, miran que a alguien le va mal. Es más, miran a las personas tiradas, moribundas, ahí las dejan y se van de largo. Dicen, ese no es un asunto mío. Pero ¿qué tal cuando vamos a la iglesia, de cualquier iglesia, y la persona va uno y se golpea el pecho y uno está, Señor, sé propicio a mí, tengo esta necesidad, y va a decir, cuando pasaste junto a tu hermano, te preocupaste por él, te dolió en tu corazón verlo tirado, cuando pasaste por tu prójimo, te dolió? Claro que no. ¿Cómo esperas que me duela a mí lo que te pasa si a ti no te ha dolido lo de otro? ¿No dice el Señor en Lucas 6, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides serás medido? Si medimos con dureza de corazón, así seremos medidos. Si juzgamos a los hermanos, seremos juzgados. No mires al otro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? El mayor pecado con el cual nosotros tenemos que lidiar, hermanos, está dentro de la ceguera de corazón. Que no podemos tomar un espejo y mirarnos a nosotros mismos. Miramos al hermano, miramos a la hermana, hablamos mal de este, hablamos mal del otro, hablamos mal de aquel. Si alguien no está de acuerdo con nosotros, si algo no nos parece, los estamos juzgando y criticando, y mayormente a sus espaldas. Y el Señor dice, no me agrada eso, no me gusta. Dios es así. Y entonces la Escritura dice, confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, como una serpiente cuando da a luz sus huevos, cuando da a luz otra serpiente. Y ahí dice, incuban huevos de aspides, tejen telas de araña, o sea, donde serán picados. O sea, todo lo que hablan las personas muchas veces son para comprometer a alguien, para hacerlo pecar, hacerlo caer, como al Señor un día que se le acercaron, le dijeron, Señor, dinos tú que eres un hombre que juzgas con rectitud. Y eso era cierto, pero ellos estaban escarneciéndolo y burlándose. ¿Es lícito dar tributo al César? Y Él les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Estaban conociendo su mismo corazón. Un pecador se acercaba y le preguntaba algo y el Señor le contestaba. Pero estos hombres se creían santos, sabios, que conocían la palabra. Y sí la conocían, pero Juan 5:39 dice que él no lo conocía, la palabra viva. ¿Y qué les dijo? ¿Tienen una moneda? Muéstrenmela. ¿De quién es la figura? Y la figura era del César. Y representaba adoración al César. Eso iba en contra de Dios. Pero ellos querían hacerlo caer. ¿Y qué dijo el Señor? Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿Dios estaba de acuerdo con el César en todo eso que él se proclamó Dios? Claro que no. ¿El César estaba de acuerdo con Dios? Claro que no. Pero sin embargo, ¿quién puso al César? ¿Quién dijo Daniel? ¿Quién dijo Nabucodonosor? Dios pone y quita reyes. El Señor. ¿Cómo? El Señor lo permitió. Y dijo, es una autoridad. Y es de Él. Porque dijo, al César lo que es del César. ¿Cuánta falta de integridad hay en nuestro corazón? Fácilmente nosotros podíamos hablar de nuestro presidente aquí en México y hablar cosas malas, y un día encontrarlo en la calle y saludarlo y darle un abrazo. Dios mío. Pero cuánta necesidad hay en nuestro corazón de ser uno solo. El pecado, hermanos. Y el Señor dice aquí,
El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal. Y es donde yo me preguntaba realmente, cuando la gente sale a las calles y empieza a saquear, y empieza a robar, y no solo va y quebra vidrio, roba comida, roba otros menesteres, celulares, tantas cosas, ¿realmente es justificable por lo que ha pasado? Claro que no. El Señor dice, tienen un corazón de rapiña. Solo están esperando el momento, el lugar indicado para ir y robar, para ir y hacer daño. Eso es lo que dice la palabra. Sus pies corren al mal, dice el verso 7. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, dice la Escritura. Ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. No solo el que anda, sino el que se junta con ellos, dice, no va a conocer la paz. Tarde que temprano le vendrá la maldición, porque se amó la maldición y esta le sobrevino, se vistió de ella. Aleluya. Y entonces aquí es donde el Señor habla de el pecado, de la rebelión, las cosas que están sobre nuestra vida, las iniquidades. Mire el verso 20, porque dice, gruñimos todos como osos, nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, verso 11, y no la hay. Salvación, y se alejó de nosotros. O sea, queremos que nuestra patria y nuestra nación tenga justicia. Juzgamos y criticamos a nuestros gobernantes, nos atrevemos. ¿Sabe usted que la Biblia dice y prohíbe que maldigamos a un juez y a un príncipe del pueblo? Lo prohíbe. No injuriarás. Cuando Pablo injuriaba al sumo sacerdote y le dieron una cachetada, dijo, es el sumo sacerdote. Y dice, perdón, no sabía. La Biblia dice, no injuriarás a un juez. Dios no nos ha dado esa facultad para estar hablando mal y maldecir y blasfemar y menospreciar. No dice eso. Y dice la Escritura, gemimos como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, dice. Nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Prevaricar, mentir contra Jehová, el apartarse en pos de nuestro Dios, hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Esa es la condición del hombre. Un hombre habla algo bueno, y si está entre muchos, y muchos se burlan, y se empiezan a escarmentar y a burlar, y de pronto el hombre mejor cae, porque sabe que va a ser escarnecido y burlado porque habla lo justo, lo bueno. Pero dice, Jehová lo vio y no le pareció. Y mire lo que dice, verso 16. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. ¿Y quién es el brazo de Jehová sino Cristo mismo? Amados hermanos, ¿cómo es nuestra condición? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Mentimos? ¿Robamos? ¿Hacemos injusticia? ¿Pecamos? ¿Qué estamos haciendo delante de Él? El Señor dice, yo lo vi y me enojé, no me pareció, no había derecho. Y nos quejamos lastimeramente, pero el Señor callado por causa de nuestros pecados. Aleluya. El hombre usa términos, estoy terminando, suaves y directos, vagos y dulces, para modificar lo perverso y lo ofensivo a Dios. Y está tratando de borrar la línea entre el bien y el mal, lo incorrecto y lo correcto. Isaías, en el capítulo 5, él dice, verso 20, ay de los que a lo malo dicen bueno
y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Aún dice, ay de los que son valientes para beber vino. Miren, ¿quién dice que la Biblia aprueba la borrachera y la embriaguez? Y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz, dice, se pudrirá. Su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, aleluya, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Romanos 5:12 dice que todos nacimos en pecado y recibimos la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y luego vino la ley para mostrar que ese pecado era sumamente pecaminoso. Aleluya. Cuando miramos Romanos capítulo 5, verso 12, déjenme mostrarles algo. Mire lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y entonces lo que miramos, nacimos en pecado y recibimos la consecuencia del pecado de nuestros padres, la muerte. Envejecemos y morimos. Y entonces lo que está diciendo Romanos dice que por un hombre y el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aleluya. Y entonces vemos que después de eso, en Romanos 3:19, mire lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El hombre sin ley y pecaba a manera de transgresión. Violentaban las leyes que Dios había dejado en la conciencia y en la naturaleza. Pero vino Moisés y vino la ley. Y vino la ley y el hombre conoció la ley, pero seguimos pecando. Y entonces dice aquí, a los que están bajo la ley, o sea, a los que no están bajo la ley, están bajo pecado. Pero a los que están bajo la ley, el Señor dice que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la ley nos lleva al conocimiento del pecado, pero no nos libra del pecado. No nos da la capacidad para no pecar. Ahora, lo que la Escritura dice es que nacemos en pecado, un hecho. Hacemos el pecado naturalmente, nuestra naturaleza. Dios envía la ley a través de Moisés, la conocemos, no la podemos obedecer. ¿Quién ha guardado los 10 mandamientos al pie de la letra? Ninguno. Solamente uno, Jesucristo. Nadie más en todos los tiempos y toda la tierra, de aquí atrás hasta el principio de la fundación del mundo, ningún hombre, ninguna mujer, solo Jesucristo. Por eso él, dijo Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él fue presentado sin mancha y sin arruga delante de Dios. Dios lo aceptó como Cordero, nosotros lo matamos por nuestros pecados, pero al tercer día el Espíritu Santo lo resucitó. Hoy está a la diestra del Padre como sumo sacerdote, intercediendo y como abogado, abogando por nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios, y Dios perdonándonos en Cristo, solamente en él. Mas Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué?
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Juan 3:16 al 19. El Señor no vino para condenarnos, nos condena nuestro rechazo a Cristo. Eso es lo que nos condena. Ahora nacimos en pecado, recibimos la consecuencia de la muerte. Viene la ley nos muestra lo que es el pecado, pero al conocer la ley miramos que no solo es pecado, es pecaminoso, es sobremanera pecaminoso, y el pecado ofende a Dios, lo hace enojar cuando lo practicamos y no cambiamos. Romanos 5:20, eso es lo que está diciendo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ni antes ni en la ley el hombre es justo delante de Dios. Romanos 3. Ahora, dejen mostrarles algo y con esto estoy terminando. Verso 21 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios a través de la ley y a través de todos los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Mire, aquí quisiera mirar, porque esto afectó demasiado a Martín Lutero. ¿Puedes traer algo? Pero aquí quisiera mostrar algo. La justicia de Dios, hablada a través de lo testificada por la ley, o sea, Moisés, y testificada por todos los profetas, dice, por medio de la fe. Las obras de la ley, la fe. ¿Y la fe en quién? La fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres apartados de la presencia de Dios, sin excusa, judíos y gentiles. No conocedores de la ley y conocedores de la ley. Y dice la Escritura, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aquí entra la gracia de Cristo. La ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia a través de Jesucristo, el regalo del Padre, un regalo para la humanidad a través de Cristo, la salvación. Y dice aquí, justificados, gracias, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, o sea, mediante el rescate, el pago que hizo Cristo por nuestros pecados, a quien Dios puso como propiciación, o sea, en lugar de, por medio otra vez de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es, ¿a quién? ¿De qué religión? Mi pregunta, al que es de la fe en Jesús. Aquí ya no entran ritos, tradiciones de los hombres, costumbres, maneras. Aquí entra una sola cosa, la fe en el Señor. ¿Quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida. Él te va a librar del pecado, Él te va a librar de la muerte, porque Él ya tomó el poder, las llaves de la muerte y del infierno las tiene en sus manos. Él es el llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, el Shaddai, el Todopoderoso. Y entonces entrégale tu corazón, porque la Escritura dice que Él va a justificar al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. O sea, ¿dónde está el orgullo de decir yo soy bueno y he hecho cosas buenas y por eso estoy delante de Dios? Dice, ¿dónde está eso? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, o sea, aquí Pablo está diciendo ya termina. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, para salvación. Amén. Santiago habla de la fe, de las obras de la ley, de las obras de justicia, pero primeramente de la fe. Primero es la fe para salvación. Las obras no nos salvan, a nadie le puede salvar.
porque lo mejor de nuestras obras delante de Dios, trapo de inmundicia sin Cristo. Lo mejor. Ya hablamos de la hipocresía, ya hablamos de la apariencia, ya hablamos de la maldad, del pecado, de lo que se oculta detrás de todo, de las ropas, de todo, de la vanidad, de la apariencia, de todo, de la misma religión, lo que se oculta. Y lo hemos visto a través de la historia y de las noticias, todos los pecados que se han visto a través de diferentes religiones, sin juzgar a ninguna. Pero lo que dice aquí el Señor, concluimos. ¿Por cuál ley? La de la fe. Sin las obras de la ley, nadie las puede guardar al pie de la letra. Ninguno hemos podido. Ninguno somos perfectos ni sabios, ni hemos tenido la gracia. Pero uno sí, Jesús. Y cuando Él murió y resucitó, el Padre le dio toda autoridad para llevar y salvar a muchos hijos y llevarlos a la gloria a través de la gracia de Cristo, del favor de Dios, el regalo de Dios. El favor y el regalo de Dios en Cristo Jesús es para todo aquel que en Él cree, porque dice que todo el que en Él crea no será ni condenado y será justificado. Y entonces lo que dice aquí Pablo, ¿es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, gentiles, nosotros. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe confirma la ley. Y entonces, hermanos, somos llamados a la fe en Cristo y dejar el pecado. Si aún no has entrado en esa fe, entrégale tu vida al Señor. Confía en que Jesús, Él no pecó. Que dice Él, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Confía en que Jesús vino a la tierra, siendo Dios se hizo hombre, pero siendo Dios. Se humilló, murió, pero fue resucitado. Y hoy está a la diestra del Padre y es Dios. Y Él nos puede salvar. Solo pon tu fe en Él. Solo deposita tu corazón en Él. Solo créele al Señor. Y solo dile, Señor, creo en ti, ayúdame. Que tu Espíritu Santo me traiga convicción de pecado. Y mi pecado pueda ser limpiado. Y al ser limpiado pueda yo abrir mis ojos y verte y nacer de nuevo y mirarte y conocerte. Y a través de ellos, si lo haces de corazón el Señor va a tomar control de tu vida. Y por esa fe, automáticamente el Señor te hace hijo de Dios. Y por esa fe tienes vida eterna. Y por esa fe abrirás tus ojos. Y por esa fe eres justificado delante de Dios para un día participar con Él también en las bodas del Cordero. Por esa fe en Cristo. Así que la Escritura dice que todos estamos bajo pecado. Pero si confiamos y depositamos nuestra confianza en Él, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y librarnos de toda maldad y librarnos del coronavirus, si a Él le place. Pero nuestra confianza en el Señor. Amado Dios, te damos gracias y reconocemos que tú eres nuestro Señor. Y te hemos reconocido, Señor Jesús, como el único Dios. Y hemos depositado nuestra fe hoy en ti. Y creemos que tú viniste a morir por nosotros, aún por aquellos que hoy tienen coronavirus. Y Señor, nos ponemos delante de tu altar. Y también te pedimos consolación por aquellos que ya han muerto. No por los muertos, Señor, sino por los que hoy están vivos, familiares de los que han muerto. Porque sabemos que el que muere ya es juzgado por ti, Señor. Pero por todas las familias de aquellos que necesitan consolación. Padre, muestra tu gracia, muestra tu gloria, muestra tu misericordia cada día de aquellos que oyen hoy tu palabra. La paz de Cristo y la consolación y la ternura del Espíritu Santo estén con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes y la bendición del Espíritu Santo les alcance. Dios les bendiga. Amén, hermanos.